Tengan muy buenos días, profesora Jennifer Freites y todos mis hermanos, compañeros y compañeras en esta materia de fonética. En este periodo entre el mes de marzo a abril, estudiamos varios de los sonidos, entre los cuales encontramos los siguientes que vamos a resumir, cumpliendo una vez más con el objetivo de esta materia. Mi nombre es Urania de Lugo, para todos mis hermanos y mis hermanas, los que me conocen y los que no me conocen. Soy su hermana en Cristo, resido aquí en la ciudad de Cagua. Entonces, vamos a comenzar con las laterales. Las laterales son sonidos producidos cuando el aire sale por los costados de la lengua y no por el centro. Algunas laterales básicas son fricativas y otras se denominan aproximantes. Las aproximantes tienen un grado menor de estrechamiento del canal supraglótico, de tal manera que deja de percibirse claramente el ruido de frotamiento que caracteriza a la fricativa. Las básicas son las siguientes: la aproximante lateral alveolar sonora, la fricativa lateral alveolar sorda, la fricativa lateral alveolar sonora, la fricativa lateral alveolar retrofleja, la fricativa lateral palatal sonora, de acuerdo al nombre técnico que ellas poseen. Entonces, hay modificaciones importantes dentro de ellas. Una es la velarización, en la cual se escribe con tilde por el medio. Y la otra es el ensordecimiento, en la cual se coloca en la parte inferior un diacrítico. La lateral en español es alveolar cuando se presenta delante de una vocal, como en luna, cuando se presenta delante de una consonante dental, como en falda. Por otra parte, hay ejemplos básicos cuando esta se presenta en posición inicial. Tenemos la palabra la-ta, la-ma. Y en el español del Ecuador, ya-ma. En posición intermedia tenemos en el español mula, mala. Igualmente tenemos ejemplos cuando dicho fonema se presenta en posición final, como en el español tal, mal. Y en otras posiciones tenemos en el catalán de Lérida, mel, en el inglés americano, ball, que significa pelota. Por acá hay unos sonidos, ¿verdad? Unas palabras para pronunciar de manera correcta. Entonces, por acá tenemos la palabra Ali. Y
y la. A, ala. Seguidamente vamos entonces con las palatales y uvulares. Consonantes palatales y uvulares. Tenemos oclusiva y fricativa. Entre estos sonidos tenemos la oclusiva palatal sorda, la oclusiva palatal sonora, la oclusiva velar sorda, la oclusiva velar sonora. Luego tenemos la oclusiva uvular sorda y la oclusiva uvular sonora. Entre las fricativas tenemos la fricativa palatal sorda, la fricativa velar sorda, la fricativa velar sonora, la fricativa uvular sonora. Estos son los nombres técnicos que tienen estos sonidos. Ejemplos básicos en posición inicial del español: kilo, del urdu kor, que significa ladrón. En posición intermedia tenemos del español toque, toje. Del español eje, ajo. Ejemplos en posición final: tenemos en el francés la palabra boire, que significa beber. Debemos entender la importancia de identificar los símbolos fonéticos con su nombre técnico, asimismo como reconocer los nombres técnicos con sus símbolos fonéticos y pronunciar los sonidos de manera correcta, así como también transcribir los símbolos fonéticos al escuchar los sonidos. Ahora vamos a pasar a otro grupo de sonidos. Entre estos tenemos a las consonantes, un momento. Tenemos las aproximantes centrales. Las aproximantes centrales se producen con un grado menor de estrechamiento entre los articuladores y un grado levemente mayor que el utilizado en la producción de las vocales. Algunas aproximantes básicas: la bilabial, labial dental, interdental, labial palatal, palatal, velar y la labial velar. Entonces, los nombres técnicos de ellas: aproximante bilabial sonora, aproximante labial dental sonora, aproximante interdental sonora, aproximante labial palatal sonora, aproximante palatal sonora, aproximante velar sonora y aproximante labial velar sonora.
hay modificaciones importantes, como lo es el ensordecimiento. Entonces tenemos la aproximante labial velar sorda, que se escribe con un acento diacrítico en la parte inferior. Las consonantes escritas B, D y G en español suelen ser aproximantes y no fricativas y tampoco oclusivas en muchas posiciones, sobre todo cuando están entre vocales. Las consonantes escritas W o V en algunas lenguas son aproximantes bilabiales. La M es labial y labial velar. Y la labial dental. Ocasionalmente se pronuncian como oclusivas al inicio de enunciado. Unos ejemplos con estas consonantes tenemos la palabra hueco del español, la palabra en inglés deseo es wish, y tenemos el francés la palabra oui, que es sí. Hay también ejemplos en posición intermedia, como la palabra lavo del español y también la palabra lado del español. Esto es lo que tenemos con respecto a estos sonidos. Ahora, vamos a lo que son las consonantes retroflejas. Consonantes retroflejas. Entre estas tenemos la oclusiva retrofleja sorda, la oclusiva retrofleja sonora, la sibilante retrofleja sorda, la sibilante retrofleja sonora y la nasal retrofleja sonora. Entonces, estos sonidos tenemos ejemplos básicos cuando está en posición inicial, como en el urdu, que se dice topi, que es una clase de sombrero, o la palabra tal en el hindi, que significa posponer. En la tradición americana es común usar un punto suscrito a la consonante para indicar que son consonantes retroflejas. Este sonido aparece en varias lenguas autóctonas de las Américas, en préstamos de español que tienen una vibrante múltiple en español. También aparece en ciertas variantes del español, como en algunas regiones de Bolivia. Los ejemplos marcados con letras resaltadas se relacionan con archivos de sonido. Entonces, tenemos la sibilante, la palabra sosa, el sonido sosa, del español de La Paz, Bolivia. Sosa. Tenemos también ejemplos básicos en posición intermedia. La, da, paso. Y en posición final tenemos lad, las y la. Vamos a estudiar otro grupo de palabras. Entonces, tenemos ahora
Las las consonantes vibrantes retroflejas. Entre estas tenemos la vibrante sencilla alveolar, vibrante múltiple alveolar, aproximante alveolar. La primera vibrante sencilla alveolar es sonora, la segunda vibrante múltiple alveolar es sonora también, y la aproximante alveolar también es sonora. Luego, la alveolar retrofleja es sonora y la uvular es sonora. Como vimos acá, estas vibrantes y la aproximante rótica, sus nombres técnicos son vibrante sencilla alveolar sonora con aire pulmonar egresivo, vibrante múltiple alveolar sonora con aire pulmonar egresivo, aproximante alveolar sonora con aire pulmonar egresivo, vibrante sencilla alveolar retrofleja con aire pulmonar egresivo, y la vibrante múltiple uvular sonora también con aire pulmonar egresivo. Las modificaciones importantes de esta es el ensordecimiento que se produce en cada una de ellas, o mejor dicho, en la vibrante múltiple alveolar, en la cual se colocará debajo del símbolo un acento diacrítico. Podemos decir que en español existen dos sonidos vibrantes. A nivel fonético, una vibrante sencilla y una vibrante múltiple. Decimos que esta es una simplificación fuerte porque respecto de este último sonido existen muchas variaciones en las pronunciaciones. Una de las explicaciones que se ha dado en este punto es la influencia de las lenguas indígenas presentes en Latinoamérica. Entonces, ejemplos básicos en posición inicial. En el romané de Chile, el sonido rat, que significa sangre. En el otomí del Valle del Mezquital, ra, la casa. En el español, rata. Tenemos también ejemplos básicos en posición intermedia. En el quechua de Potosí, quiru, diente. Tenemos en el español, burro, que es buró. En el inglés americano, very, que es muy. Ejemplos básicos en posición final. En el español, la palabra par. Y del español también la palabra bárbaro. En el inglés americano, far, lejos. Debemos saber identificar los símbolos fonéticos con sus nombres técnicos, relacionar los nombres técnicos con los símbolos fonéticos, pronunciar los sonidos de manera correcta al ver los símbolos y transcribir los símbolos fonéticos al escuchar los sonidos. Vamos al otro grupo.
Vamos ahora con los sonidos Vamos con los sonidos. Un momentito. Las consonantes glotales y las modificaciones glotálicas. Entre estas tenemos la oclusiva glotal sorda, la fricativa glotal sorda y la fricativa glotal sonora. Estos son sus nombres técnicos: oclusiva,